The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before. Bueno, nosotros somos muy poquitos, la verdad que también entendemos que es el primer culto que tenemos abierto después de 3 meses. Y no hay costumbre, pero vamos a alabar al Señor y vamos a estudiar su palabra. Y yo voy a pedirle a mi hermano Dominguito si puede darnos a empezar con una oración. Sí, bueno, déjame acercarme, porque estoy aquí en la puerta. Padre nuestro esta noche, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Padre, gracias por los hermanos que están presentes aquí, Señor. Padre, sabemos que el domingo fue un culto de bendición, ¿verdad? A pesar de que llevamos 3 meses confinados, Padre, tú hiciste posible que vinieran un gran número de hermanos y pudiéramos gozarnos aquí de alabando al Señor y escuchando tu palabra. Hoy, Padre, sabemos que, como decía nuestro hermano Pepín, es el primer jueves que abrimos las puertas de tu casa, Señor, para volver a reunirnos, Señor. Y te pedimos que tú nuevamente logres que nuestros hermanos empiecen a asistir, Padre. Pero bueno, ya sabemos que los que estamos aquí, Señor, hemos venido hoy, Señor, a seguir tus pasos, Señor, a seguir alabando, Señor, a seguir en tus caminos, y sabemos que los que están en las casas también podrán ver este culto, Señor, a través de la grabación, Señor. Te pedimos que nos permita que sea una noche de bendición. Te pedimos, Señor, que tú sigas cuidando a nuestra familia, a nuestros hermanos, Señor, y que permitas que nuevos hermanos se incorporen, como el matrimonio, la pareja o la familia, como sé, nos pregunté, Señor, que estás aquí con nosotros de una vez, y que tú eres que sigan asistiendo, Señor, y los invitamos, Señor, a través de ti, para que asistan el domingo aquí con nosotros, Señor. Ahora ya seguimos, Señor, vamos a seguir aquí en tu casa, Señor, vamos a seguir escuchando todo lo que traes para nosotros, Señor, y sabemos que va a ser de bendición. En nombre de tuyo, Jesucristo, amén. Bueno, ya Dominguito, orando de Dios, Señor, gracias por venir hoy, Jorge y Edgar, estamos contentos de verlos, de conocerlos. Gracias a todos los que han venido y damos la bienvenida. ¿Tienes, Dominguito? Perdón. Estamos en una experiencia nueva y un poco desubicados todavía. Pero el Señor es bueno. Y yo quiero comenzar, después de haber orado, que podríamos leer juntos el Salmo número 1. No sé si algunos tienen palabras. Salmo número 1 y el Salmo número 2. Vamos a leerlo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero también leer el capítulo 2, que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid administración, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegrad con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Bienaventurados
todos los que en Él confían. Amén. Bien, yo creo que darle paso a Dani. Vamos a alabar. Vamos a alabar el nombre del Señor, el corito número 3. Bueno, ahora es el tiempo de alabar a Dios. Creo que Valeria lo tiene puesto en pantalla. ¿Salió? Alabemos al Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar tu presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Padre Celestial, bendito es, Señor, mi Dios Todopoderoso, te alabamos, te adoramos, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, de poder estar aquí de nuevo reunidos, para escuchar tu palabra, para alabarte, para adorarte y para congregarnos juntos como a ti te place, Señor, y a ti nosotros también, Padre. Gracias, Señor, que tu mensaje, lo que tú nos quieras hoy traer, Señor, que lo podamos recibir en tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Quiero levantar mi mano. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me poso en tu presencia. Yo dije antes, lo vuelvo a dar la bienvenida a Jorge, a Edgar. Estamos contentos de verlos. Nos hubiera gustado que hubiera conocido la iglesia
con más personas, pero estamos contentos de poder alabar al Señor juntos y aprender de su palabra. Por eso yo quiero pedirle ahora a la vida, antes de que empiece, que le damos paso a Dani, ¿no? Para que tenga el estudio, que pongan este tiempo en oración, ores por Dani, para que el Señor lo unja, el Señor le dé sabiduría y podamos aprender algo. Amantísimo Señor y Padre de la Gloria, hoy te damos gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, compartiendo los unos con los otros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de tu palabra, Señor, háblanos por medio de nuestro hermano Dani. Señor, pon palabra en él, que tu Espíritu Santo se derrame en él, Padre amado, en este momento y que puedas, Señor, impartir a tu pueblo, Señor, lo que quieres escuchar de ti, Señor. No lo que nosotros queramos, sino lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por los que no están aquí también, gracias por los que están aquí. Y aún si hay alguien que tiene el deseo de venir, Padre amado, quita todo tropiezo del camino y tráelo, para que puedas ir, compartir y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo andan? Qué pena que no hay tantos como me hubiese gustado ver, pero sí, no tengo mascarilla. Es que si hablo así con mascarilla aquí, me va a ser un poco... Me separo más, pero vale, no pasa nada. Bueno, mis hermanos, después de tanto tiempo de grabación, la verdad que, bueno, para Jorge y Etras, que no sé si nos conocían por las redes o algo, pues siempre teníamos grabaciones y era el triple de trabajo que siempre solemos tener cuando venimos aquí a la casa del Señor y abrimos su palabra, pero siempre se hacía con gozo, con mucha alegría y era trabajo, pero sabemos que era para el Señor y siempre una tremenda bendición. Vamos a ir directamente, porque sé que este es un culto de oración y debemos de orar, pero hay una palabra que a lo mejor el Señor quiere decirme. Ustedes saben que a veces yo me alargo un poco más de lo normal, hacemos así por la mano de... Pero vamos a ver Malaquías capítulo 2, versículo 17. Hoy solo vamos a ver un versículo, pero porque creo que es importante luego la semana que viene ver el resto, porque el resto es la respuesta de Dios a este versículo, a esta pregunta que le hicieron al pueblo de Dios. Así que vamos a leer, si quieren vamos a leer para entrar en el contexto del 2.17 al 3.5, pero solo veremos el 17, ¿vale? Si les parece. Dice así la palabra del Señor en el profeta Malaquías, dice estas palabras. Escuchen bien, hermano, un poco fuerte. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Qué preciosas palabras, hermano. Como en los días pasados, como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Impresionante palabra, no me digan que no. En 15 minutos no podríamos resumir estas palabras, pero que en realidad
enfoca un tremendo mensaje. Espero que hayan estado siguiendo los estudios, si no se ponen al día, de las semanas anteriores, porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo. Y es importante. Hay una pregunta que está dentro, sobre todo de las personas en la sociedad, pero también de los creyentes. Cuidado, a veces no nos formulamos también. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es Dios justo? ¿Es Dios realmente justo? A veces percibimos como las personas de la sociedad observan a su alrededor cómo las personas mueren, cómo suceden desgracias sin haberlas buscado, cómo enferman y cómo incluso habiéndose portado, entre comillas, moralmente bien, les suceden cosas malas. Pero por otro lado tenemos también en parte a los cristianos, que también observan y muchas veces, aún conociendo al mismo Señor, por supuesto, ponemos en duda muchas veces su justicia, su soberanía, su poder e incluso su control sobre todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y por supuesto en el mundo. Pero antes de continuar, hermanos, con esto, porque se está enfocando hacia donde queremos llegar, déjenme contestar a esta pregunta. Y la podemos saber, por supuesto, por la palabra de Dios, pero yo también la creo. Dios es justo, tremendamente justo. Lo dice la palabra de Dios también en Salmo 56, dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es recto, tremendamente recto. Dice en Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, los de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Dice la palabra de Dios. Dios es justo y recto de verdad, es único. Y Él ha provisto en Jesucristo el único camino que podemos llegar hasta Él, ¿verdad? Su Hijo. Ahora, en Romanos hay una palabra para que aquellos que todavía ponen muy en duda acerca de la justicia de Dios, su soberanía y su control sobre todas las cosas. Dice Pablo en Romanos 2, 1 al 3, por tanto no tienes excusa tú, quien quiere que sea, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Porque dice más abajo en el 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad, pero a los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. Son palabras fuertes, pero son verdad. Y a veces ignoramos las palabras de juicio que dice la palabra de Dios y nos basamos íntegramente en su gracia, que es cierta, pero que esconde, no que esconde, está detrás la justicia misma de Dios. Dice el fundador del Ejército de Salvación, que como todos conocemos, todavía existe una gran organización y se dedica a hacer el bien a los demás cristianos, y él dijo, el fundador, antes de haber empezado el año 2000, es decir, en el siglo anterior, el mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y un cielo sin el infierno. Estamos tan solo a una generación del paganismo, y eso lo dijo en el siglo pasado, pero podemos observar eso hoy en día. Ahora, yo creo que Malaquías, al observar lo que estaba pasando en el pueblo, tendría que tener una cara, como decimos los canarios, de abobado. Hay un humorista que dice, yo me quedo boba, no lo han escuchado una vez, porque en cierta manera él estaría diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y yo cuando estaba leyendo estas palabras se me ponían los pelos de punta, porque no he visto palabras en toda la Biblia donde se afrente más a Dios de una manera tan directa. Vamos a ver que hay algunos pasajes que son parecidos, pero sus contextos son diferentes. El temor al decir esas palabras era diferente. Ahora, como se decían esas palabras en este momento, era para echarse a temblar, porque estaban hablando contra el mismo Dios. Él estaba escuchando a sus compatriotas quejarse de que Dios mostraba favoritismo con los que hacían mal y daba a los justos la peor parte del reparto. ¿Están dando cuenta de las palabras fuertes que están diciendo? Lo que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y a veces, muchas veces, hermanos, déjenme decirles, son palabras fuertes, pero a veces tenemos memoria histórica de 5 minutos. Y tenemos conciencia de que cuando jugamos al parchís con otro y no queremos matarle la ficha al compañero porque está jugando con nosotros.
Hasta ahí se limita nuestra conciencia y nuestra memoria histórica, porque cuánto olvidamos todo lo bien que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo me imagino que estas palabras retumbarían en los oídos de ellos cuando el Señor empezó en el libro de Malaquías diciendo que Dios los amaba y que eran el especial tesoro de Dios y que Dios ha mostrado su amor haciendo una elección especial como pueblo. ¿Cómo podían olvidarse de eso? Ellos pensarían, sí, cumplimos con nuestras ofrendas, cumplimos con nuestra devoción, vamos al templo, hacemos los ritos, observamos todas las cosas, seguimos a los sacerdotes como están haciendo las cosas, pero ahí los estaba desnudando Malaquías, lo mal que lo estaban haciendo. Ahora, este tipo de pensamiento en el cual se relaciona muy estrechamente la prosperidad material con la justicia de Dios, lo vemos también en nuestro día. Y hoy en día muchas veces más se les da, las congregaciones enfocan al amor al dinero que en sí al amor a Dios. Y Dios responde con un juicio severo en cuanto a estas cosas. Ojo, porque hablaremos dentro de un par de semanas de algo súper importante, pero es realidad, no está relacionada una cosa con la otra. Además, decían ellos, Dios no se preocupe de que se haga justicia en la tierra. A los ojos de ellos había llegado a ser un Dios que no hacía nada, absolutamente nada. Y Malaquías respondió ¿cómo? Diciéndoles que iba a venir un juicio próximo. El grande y terrible día del Señor estaba a punto de estallar en la vista del pueblo. Lo veremos la semana que viene. Como después de que fuera enviado un precursor para preparar el camino, el Señor vendría súbitamente a su templo de una manera que no lo esperarían, y su aparición silenciaría la boca de los que no creerían y de los que se quejarían y de los que responderían a críticas a las cosas de Dios. Pero ahí estaría el juicio de Dios. Lo veremos la semana que viene, pero es bueno atender este versículo porque va a ser como un preludio, como cuando comenzamos el culto y decimos hay un preludio y un posludio. ¿Qué? Ese momento en que la pianista mejor toca algo, estamos en quietud, va a empezar el culto, la gente reflexiona, se sienta, se calla. Pues este en cierta manera va a ser preludio, porque va a hacer callar al pueblo en su afrenta contra Dios. Y este es el título de esta noche, la necesidad de un juicio. Porque un juicio donde está la justicia de Dios sería como un fuego purificador. Y Malaquías mostraba así lo que esperaba en el día del Señor, donde ese juicio purificaría y capacitaría en realidad entonces a aquellos que quisieran adorar a Dios de verdad, presentar sacrificios agradables al Señor. Y hoy solo veremos este versículo porque será donde observaremos las quejas de Judá por la injusticia. La semana que viene veremos la respuesta del Señor ante estas quejas. Pero tenemos que detenernos aquí, porque este versículo es muy importante, porque constituye la introducción del resto del libro que nos queda, que es impresionante. La denuncia de los pecados de Israel va seguida por una declaración de juicio que caerá sobre aquellos que no se arrepienten, así como la bendición sobre aquellos que se han mantenido fieles, que a lo mejor es un pequeño remanente, pero que adoran a Dios en espíritu y en verdad porque lo hacían de corazón. Entonces cuando venga el Señor, algunos serán, lo veremos la semana que viene, refinados, como purificados para salvación, y otros serán consumidos para perdición. Una vez más, hermanos, cuando analizo este texto y desde el principio del capítulo y escuchando algunos estudios que nos pasa de bien de este pastor tan conocido, Sugelén, no sé si lo estoy diciendo bien, a veces me confundo con el nombre. Suger Michelén. Suger Michelén. La verdad es que me ha dejado parar porque tiene mucha razón. Es que no podemos analizar el Antiguo Testamento si no vemos el Nuevo, cómo lo clarifica, cómo da sentido a todo, y todo está enfocado en Cristo. Es cristocéntrico el mensaje desde el principio, desde incluso cuando Dios dice que elige a su pueblo, los escoge, y en Efesios nos dice que es para alabanza de la gloria de Cristo, y también como Él incluso presenta la forma de que sacrificio de las ofrendas que sean a Dios, que tenían que ser perfectas porque estaban enfocando a Cristo mismo. Y el sacerdocio, ya hablamos del sacerdocio, porque en realidad Cristo iba a ser el sumo sacerdote, el que iba a ser sacrificado una vez solamente y para siempre, ofrenda perfecta delante de Dios para el perdón real de los pecados. ¿Y qué me dicen de la lealtad?
enfocada también en Cristo, en el compañerismo de unos con otros y en la lealtad que después enfocaba matrimonial, porque en realidad la iglesia era la esposa de Cristo. Es que se me ponen los pelos de punta cada vez que observo todo esto, y está enfocado en Cristo, porque Dios es el autor e inspirador de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y Él ha dispuesto que el Nuevo estuviera escondido en el Antiguo y el Antiguo se volviera claro en el Nuevo. Increíble. Pero es así, tenemos que ver la Biblia en todo su compendio. Pero bueno, ahora, si me dejan brevemente decir, mucho, pero es que hay tanto, si decimos brevemente un poco cómo era la situación que estaban viviendo ellos, para decir ellos esas cosas, se nos van a poner los pelos de punta, porque va a tener mucho que ver con el día de hoy, 2 de julio de 2020, y te van a sonar las palabras muy parecidas, porque yo las estaba analizando y estaba viendo y me estaba dando cuenta que antes, cuando vimos el libro de Amós, yo decía, oh, qué día, qué tiempo más difícil para ser profeta de Dios en los tiempos de Amós. Ahora me estoy rectificando bastante, pero estoy diciendo, qué tiempo más difícil para ser profeta de Dios en los tiempos de Malaquías. Impresionante tiempo. Sin embargo, fue un profeta fiel a Dios y trajo su mensaje ahí de juicio. Ahora, en primer lugar, ¿qué pasaba en ese momento? Esta era una época, por así decirlo, donde ellos creían que era de esperanzas postergadas o aplazadas y de promesas pospuestas. Ellos querían ya las promesas de Dios, ya, y no estaban sucediendo. Los profetas que habían venido anteriormente, Ageo y Zacarías, habían dicho que Dios retornaría en su gloria en el templo, y sin embargo habían pasado 100 años y no había ocurrido nada. Pero nada, ni una señal, ni un fuego de los cielos, ni temblores en el templo, no había pasado nada. Los profetas habían predicho que el Señor bendeciría la tierra con prosperidad. ¿Y qué nos está diciendo el profeta Malaquías? Que había pobreza, había desempleo. Hay un texto en Zacarías que dice que no llegaban a cubrir las deudas que debían. Como hoy en día, no se te ponen los pelos de punta. Ahora, en segundo lugar, había opresión constante sobre el pueblo de Dios. ¿No te suena también? Igual, los profetas habían profetizado el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Estoy hablando 100 años antes. Pero los enemigos seguían ejerciendo su dominio sobre ellos. El imperio persa seguía poniendo ahí el gobernador sobre la ciudad y tenía que grabar con los impuestos. Y no solo eso, sino también aquellos que hablamos de los edomitas que estaban alrededor, que se reían, se gozaban cuando el pueblo de Israel pasaba calamidad. ¿Y qué me dice de los samaritanos? Ahí empieza a existir los samaritanos. En ese tiempo, pues también se gozaban de que hubiesen retardado la reconstrucción de las murallas con Nehemías. Se reía, a ver si ellos pueden. Opresión al pueblo de Dios. Tercer lugar, Malaquías vivió en un tiempo donde la injusticia y la opresión era algo generalizado. Casito igual. Entre compatriotas se machacaban, no importaban los más desfavorecidos, no importaban las viudas, aunque la ley hacía una excepción en cuanto a ellos específicamente de trato, de cuidado, a los huérfanos, a los enfermos, y cada uno se las ingeniaba para sobrevivir en ese momento, aún así machacando al que tenía a su lado. Cuidado. A ver si no te parece el contexto. Cuarto lugar, que para mí es uno de los más peligrosos y que de los tres desenfocaron en ese. Todo esto desembocó en indiferencia y desconfianza en las cosas de Dios, en las promesas de Dios. Todo esto estaba machacándoles continuamente y eso desenfocó que empezaron a desvanecerse esa confianza, esa fe que tenían en Dios, en que ellos se creían en el especial pueblo de Dios y empezaban a poner los ojitos en otras cosas. Ahora viene este texto, el primer versículo. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en tal se complace. Él se complace Jehová, está diciendo. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es que son fuertísimas estas palabras, porque esta manera argumental que ellos tenían de hacerles preguntas al profeta, ellos respondía a Dios realmente, es como para echarse a temblar. Porque si tú hablaras con alguien y pensabas que estabas hablando con las paredes, pues nadie me está escuchando. Pero ellos saben que estaban manteniendo una relación con Dios y estaban argumentando sus quejares y sus problemas, pero afrentando a Dios de esta manera.
Y Malaquías comienza diciendo, antes de decir las palabras de juicio, dice: habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Y las palabras tienen un poder enorme, hermano. Hoy en día también hay personas que pueden darse de valiente. Está la típica frase que dice: oh, es que yo lo que tengo en el corazón lo digo con la boca. Y lo dice incluso parte con orgullo, como diciendo: si te digo que eres un subnormal, te lo digo porque lo siento en el corazón, sin darse cuenta, sin percatarse de lo duro que pueden ser esas palabras, de lo ofensivas que pueden ser, del daño que pueden hacer esas palabras. El problema de esta manera de actuar es que las palabras adquieren vida propia y hacen mucho daño. No es algo que se queda un sonido en el ambiente, es algo que llega al corazón, al lugar, a la residencia donde están los sentimientos, la voluntad de una persona, y hace mella en ella, de tal manera que a veces hasta puede destruir. ¿Cuánto más las palabras cuando las dirigimos a Dios? Yo sé que hay muchas personas que no tienen temor absoluto de Dios y blasfeman contra el nombre de Dios, y el Señor puede ser que las perdone en su misericordia si la sangre de Cristo llega a sus corazones. Ahora, si no, esas palabras tendrán una terrible consecuencia con respecto a Dios cuando el Señor se manifieste en su juicio, donde estará sentado en el trono precisamente a aquel que blasfemaba. Ahora, Malaquías usa de manera inteligente el lenguaje cuando acusa al pueblo de que están cansando a Dios con sus palabras. Y uno lo lee así llanamente y dice: ¿y Dios se puede cansar? Mira que siglos y siglos y siglos han dicho barrabasadas los hombres en cuanto a Dios, pero Dios puede cansarse de las palabras que uno le pueda decir. Me pareció súper increíble este lenguaje. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice en Isaías: Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Dios no se fatiga, Dios no se desfallece, ni por mucho que le quieras decir. ¿Cómo puede decir que el pueblo de Dios puede cansar al Señor con sus palabras? ¿Hasta dónde había llegado el extremo de las quejas de sus hijos, de su pueblo, contra Él por su desobediencia y por su pecado? Dice en Isaías también: me fatigaste con tus maldades. ¿En qué te hemos cansado? Dice el pueblo en respuesta al Señor. ¿En qué te hemos cansado? Ellos no veían que habían hecho mal, habían caído tan profundamente en el pecado que no sabían que eran pecadores. Eran rápidos en reconocer la falta de Dios, pero no eran rápidos en reconocer sus propias faltas. Ahora, el profeta señaló 3 razones en las cuales habían hecho cansar al Señor, y después ya el Señor da su respuesta definitiva. La siguiente semana lo veremos. En primer lugar, ¿cuál es la primera frase? ¿Qué dice? ¿En que decís que? ¿Alguien lo lee? Versículo 1, versículo 17. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Se dan cuenta de estas palabras tan fuertes? Es muy serio, porque lo que estaban diciendo en realidad es que el Señor no sabía distinguir entre los que hacían bien y los que hacían mal. Está diciendo que los que hacen mal a Él le agradan. ¿Qué pasa? ¿Que Dios se ha desubicado? O sea, que no tiene discernimiento el Señor, no sabe lo que es correcto, lo que está mal. Es para echarse a reír. En realidad eran ellos quienes no distinguían el bien del mal. Siempre tendremos tendencia a tirar nuestra responsabilidad al otro, pero no a uno mismo. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta de Dios, del profeta, en este caso el vocero de Dios? Y en los tales que se complace. Son palabras muy fuertes. El pueblo estaba acusando a Dios de que se complacía Él de los malos. ¿Te das cuenta? Yo no he escuchado estas palabras en la Biblia tan fuertes, de su mismo pueblo. Es decir, prefería a Dios a las personas que hacían mal antes que las que hacían el bien. Además, es decir, esta expresión está diciendo que también les iba a favorecer a los que estaban haciendo mal. O sea, que Dios se complacía con los que hacían el mal. Y uno se empieza a buscar la Biblia, ve en Jeremías ciertas expresiones parecidas, no iguales. Ve el libro de Habacuc, 1:4, también una expresión ahí muy fuerte. Y vemos algún salmo, y qué de la vida de Job, también. Pero como dije al principio, estas palabras fueron dichas en un contexto diferente, en un espíritu diferente, muy difiere la época de Malaquías, porque lo que estaba esta gente es colocándose
papel de juez delante de Dios y Dios sentado en el banquillo. Ahora, en tercer lugar, dice la respuesta del profeta: ¿dónde está el Dios de justicia? Preguntando. No estaban diciendo dónde estaba Dios o si estaba escondido, sino dónde estaba el Dios de justicia, porque no lo encontraban en ninguna parte. Veían a un Dios ausente, despreocupado por su pueblo, ignorante de lo que estaba pasando, y aquello que había prometido aún no había acontecido. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos pasando pobreza, seguimos siendo oprimidos, pero una tremenda barrufada. Decir que Dios no está en la historia de la humanidad, actuando a su favor, guiando hacia la meta de su Hijo Jesucristo, en realidad es negar la existencia de Dios mismo. Lo que estaba haciendo el pueblo era negar la existencia de Dios. El pueblo se consideraba justo delante de Dios porque obedecía algunas cosas con respecto a la ley, pero en realidad desobedecían y fallaban en lo más importante. Estaban deshonrando a Dios y estaban desobedeciendo su ley. Ay, hermano, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando alguna vez se nos ocurra hacer esta pregunta en nuestros corazones, en nuestras mentes, por aquello que nos está sucediendo, respóndete con la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Él no ignora lo que está pasando a nuestro alrededor. Él no va a su cara y la vira y da la espalda ante lo que nos está aconteciendo, sino que Él va a responder en la forma que Él responde. Responderá con gracia y con amor, lo vemos en su palabra, pero también con justicia y con juicio. Así que, hermanos, un día seremos juzgados por nuestras palabras, seremos juzgados por nuestras acciones, y también a veces sin querer, sin incluso pasar por nuestras mentes, podemos cansar con nuestras palabras al Señor por nuestra desobediencia, y cansar entre comillas, por supuesto, pero podemos abusar de la paciencia que Dios tiene con nosotros cuando nos alejamos de corazón y no le rendimos la debida adoración a Dios. Ahora, tendrá unas terribles consecuencias ante un pueblo que blasfema contra el nombre de Dios, como lo vimos aquí. Y también nos puede pasar a nosotros hoy en día. Así que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. No los que busquen a Dios superficialmente, sino aquellos que lo buscan de corazón, y entonces lo encontrarán, seguro. Bueno, bendiciones. La semana que viene nos vemos. Va a ser un texto más profundo, más complicado. Bueno, gracias, porque la verdad que la palabra de Dios siempre es rica, siempre nos llena, ¿no? Y ahora es el tiempo quizás de ponernos delante de Él y podamos orar a Él, ¿no? Y voy a pedirle que a todos los que estemos aquí hoy, que queramos orar. Si alguno quiere contar algún testimonio, quiere contar algo para poder compartir. Bueno, pues que ya acabé las clases, que gracias a Dios se terminaron dentro de lo que cabe. Y también pues que por mi hermana, que estoy todos los fines de semana sin venir a la iglesia, porque estoy yendo a Mogán a cuidar a mi madre y a mi hermana, y pues pedí en oración por ella que quitan el queso el próximo martes para que el proceso sea rápido y de recuperación. Carmelita tiene un testimonio, ¿no? Sí, bueno. Ajá. Bueno, dar gracias al Señor porque, bueno, mira, hoy veo a David, que el domingo no lo vi y me alegra mucho. Y conforme irán pasando las semanas, me imagino que los hermanos se irán incorporando y bueno, después de 3 meses y pico sin verlo, pues la familia de uno, la familia de Dios, ¿no? Entonces estoy muy contenta por eso, porque no he venido asustada, con miedo, porque sabía que la iglesia y los líderes iban a ser bastante responsables, iban a ver las normas que tenían que haber, que no estamos acostumbrados y es un poco duro, pero es lo que nos toca vivir
y estoy agradecida por eso, por comenzar, pero sobre todo el testimonio es porque en estos meses he escuchado mucho de la palabra de Dios y eso me ha fortalecido mucho. Qué pena de no darse cuenta uno antes exactamente, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde y dar gracias al Señor porque como anécdota que contaba Dani a veces los mensajes que mandaban de Suja y Michelén y otras tantas predicaciones, hermanas por aquí, devocionales, libros que he estado estudiando de la Biblia, eso ha sido lo mejor en mi vida. Así que dar gracias al Señor por este tiempo. Como decía Dani, el Señor no se cansa, ¿no? Y no, que esperemos que no se canse. Sí, Dominguito tiene... Sí, yo me voy ya casi, pero bueno, como dije al inicio de la oración, de verdad quiero darle muchas gracias al Señor por el culto del domingo. Fue un culto que yo nunca imaginé que después de 3 meses y con el miedo que hemos tenido, vienen tantos hermanos. Aquel día yo tuve la curiosidad, o sea que siempre estoy en el detalle, y éramos 60 y pico. Es que llegó un momento y dije, bueno, y ahora con esta ubicación que tenemos, ¿qué hago si siguen llegando? Y le doy gracias al Señor porque fue un curso, por ser primero fue un culto de bendición, y le pido que nos dé esa bendición de que el domingo que viene sea igual, que sé que va a ser igual. Y además, aun cuando quizás tuvimos algunas pifias, como decimos nosotros, es que la disciplina fue buena, porque es que todos teníamos deseo de abrazarnos. Y de verdad que le doy gracias al Señor por eso, y también quiero darle gracias al Señor porque a partir del momento que estamos viviendo, nos enseñó cómo podíamos seguir buscando. O sea, que nuestra iglesia nos separó, que incluso es que lo buscamos más, porque lo veíamos por la vía esa de las grabaciones, los domingos, lo veíamos los jueves, nos permitía, y le digo, yo creo que tenemos que pensar y que nuestros hermanos sigan ese mismo criterio, de que a partir de aunque vengamos aquí personalmente los domingos, que sigamos por esa vía, porque como decía Dani, yo tenía días de oír hasta 3 y 4 prédicas, porque ese hermano que decía Dani, creo que es dominicano, ¿no? Sí. El pastor, mira, y los matrimonios, es que nos permitió, pues nos sentamos juntos, que yo di junto a mi esposa, nos sentamos y escuchamos los mensajes que daba. Entonces creo que quiero dar gracias al Señor por todo eso que nos enseñó de verdad en ese tiempo que estuvimos confinados en la casa. Y bueno, y ahora ya le doy gracias para irme ya a los hermanos que vienen esta noche. Le pido de todo corazón que vengan el domingo, que se van a sentir a gusto, que vamos a estar todos aquí, vamos a alabar al Señor como hicimos el domingo pasado. Se los pido de verdad, porque decía ahorita Pepín cuando entramos, esta primera impresión de tan pocos hermanos y por primera vez que vienen, quizás, pero mire, vengan el domingo, que se van a sentir de verdad como en su casa, se lo digo así de corazón. Y yo ahora me voy ya porque tengo que irme. Hablando ya el domingo de las explicaciones por internet y todo eso. Han sido buenas, hay cantidad de maravillas que podemos aprender, pero el papel que tenemos como iglesia local de estar claro, con los hermanos nosotros no se puede comparar. O sea, no, claro, no se puede comparar, pero que es algo más. Hemos aprendido a estar este tiempo sin estar juntos para apreciarlo más y ver lo que nos hacía falta. Claro. Gracias. Yo me voy. El domingo nos vemos. Un besito allá en el No sé si Jorge o Andrea quiere decir algo. No. Yo venía hoy a una iglesia que no sabía qué iglesia era, invitado por una amiga, sí. Y me equivoqué de iglesia y estoy en esta. Y no, es bueno porque los caminos del Señor uno no los conoce. Entonces ella me está echando de menos en la otra iglesia. Y yo una vez aquí pues ya tomé la decisión de quedarme aquí. La palabra de Dios es buena en todas partes y quizás este era el culto que tiene que escuchar hoy. Sí, probablemente el Señor Dios sabe sus cosas. Me equivoqué por algo. Y si te puso aquí, pues bienvenido. Si quieren volver, pues van a sentirse bien, como dice Dominguito, van a sentirse bien porque realmente es muy bueno estar juntos como hermanos en armonía, donde tú ibas a estar pues, también seguro. Sí, claro. Pero con el Señor te bendiga, te bendiga. Entonces, si Sephora quiere decir algo, no quiere decir nada. ¿Valeria? No, Valeria no. ¿Está listo? ¿Quiere decir algo? No, quiero decir bueno. ¿Quiere contar la experiencia de 3 meses que ven? ¿Quiere contar? No, a ti no te extrañé nunca. Hasta te visité,
Pepín, perdona. A Dani sí. Sí, me gustaría dar las gracias al Señor por Séfora, porque hizo un trabajo increíble. Y está haciendo. Y está haciendo en cuanto a las cámaras, y ella estuvo ahí domingo tras domingo, estudió en todos los estudios estuvo ella metida, y no sabemos el trabajo porque no entendemos, pero un poquito sí imaginamos todo el esfuerzo de ella y el entusiasmo, el ánimo, el cariño que ella ponía en hacer todo eso. Así que gracias al Señor por su vida, ha sido una bendición tremenda. La vida no va, la que lleva para otro sitio. Bueno, ¿Dani quiere decir algo aparte de la vecina? ¿Algún testimonio? Gracias. No, Me gracias. cuidó a mi madre, que en ese tiempo fui incluso al hospital una vez y pensamos que bueno, de ahí no iba a salir. Y mira, pues, el Señor la cuidó, no se contagió y bueno, y ahí, muchas ganas de venir, pero Somos tan poquitos y no vamos a hacer grupo. Que quieran orar. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy